realmente vital para los intereses de nuestro pueblo, de nuestra patria, y tan ausente en los medios de comunicación y en la dirigencia política argentina. Has titulado una nota: El extranjero ocupa y explota el Atlántico suroccidental. Y decís que la Argentina es un estado marítimo, pero no parecen entenderlo las autoridades de los gobiernos argentinos. No voy a leer esta nota, que es magnífica y que debería ser impresa y repartida masivamente, pero voy a dejar que desarrolles este principio. ¿Por qué decís que la Argentina es un estado marítimo y por qué decís que las autoridades del país parecen no entenderlo? Bueno, es un estado marítimo la Argentina porque la Argentina tiene más territorio marítimo que continental. Así que a partir de ahí debemos entender que es un estado marítimo, ¿no? Claro. La Argentina tiene 2 millones y pico de kilómetros de territorio continental argentino, a lo que debemos agregarle la Antártida, y que tiene casi unos 1 millón de kilómetros más. O sea, eso hace un total de una superficie bicontinental de 3.700.000 y pico de kilómetros cuadrados. Correcto. Sí, sin embargo, la zona económica exclusiva argentina, que es aquella zona que va desde la línea de costa, o la línea de base, como se llama, hasta las 200 millas, eso ya tiene 3 millones y pico de kilómetros cuadrados. Si a eso le agregamos lo que se llama la plataforma continental argentina, lo que va más allá de las 200 millas a las 350 millas, estamos hablando de que hay un territorio de 1.782.000 kilómetros cuadrados más, y si le agregamos los archipiélagos y la zona económica exclusiva insular, que es la que está ocupada por el Reino Unido, estamos hablando de 1.639.000 kilómetros más. Y si le agregamos los mares de la Antártida, estamos hablando de 1.400.000 y pico de kilómetros más. Es decir, la Argentina tiene más de 8 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima, insular y de la plataforma continental. Es decir, no se enseña, creo que la población no tiene conciencia de esto. Sí, no, yo no creo que, no es una cuestión casual, deriva de varias cuestiones, ¿no? La primera es una cuestión cultural, ¿no? Por un lado, la enseñanza a nivel de primaria y secundaria es prácticamente inexistente en esta materia. Después el argentino, también por una cuestión de hábitos culturales y de una pésima política nacional, tiene uno de los más bajos consumos per cápita de Latinoamérica y está prácticamente fijémonos que Europa en este momento, los países europeos están consumiendo un promedio de 23 kilos per cápita y la Argentina está en 4,5 kilos. Ajá. Y Latinoamérica, porque a veces se piensa que la cuestión del consumo está directamente relacionado solamente al precio, lo cual está, pero porque tiene que ver con una falta de política de consumo interno de esta materia prima excepcional, como es el pescado, que tiene una de las proteínas esenciales solo comparable con la leche materna, y entonces estamos muy por debajo de los países de Latinoamérica, que andan en el orden de los 10 kilos per cápita, al igual que los de África. Entonces, no hay una cultura respecto a entender lo que pasa en el mar argentino. Y si le agregamos la falta de políticas, o diría que no, entiendo que no puede ser casual, no puede ser casual que sigamos hablando de Malvinas, que hay que seguir hablando, pero que se remite a un territorio de 11.410 kilómetros. Ese es el tamaño de las Islas Malvinas. Si le agregamos la Georgia y Sandwich del Sur, estamos hablando más o menos de unos 20.000 kilómetros. Y hoy, entre el territorio en disputa
y el territorio ocupado por Gran Bretaña, estamos hablando de casi 5.500.000 kilómetros cuadrados. Solamente digo, pero es una barbaridad, lo ocupado y explotado por el Reino Unido en Malvinas alcanza 1.600.000 y pico de kilómetros cuadrados. Es medio agobiante esto de los números, pero hay que decirlo porque hablamos de Malvinas, que es un territorio pequeño y agreste, y las autoridades del gobierno, ya de este y de los anteriores, han omitido, yo creo que no puede ser casual, mi ignorancia, de que este territorio ocupado por Gran Bretaña es del orden del 1.600.000 kilómetros cuadrados. Y después nos disputan la Antártida y nos disputan 1.400.000 kilómetros cuadrados más de esa plataforma continental extendida, que recordarás, Mario, que hace ya casi 2 años se presentaba con bombos y platillos un mapa bicontinental como un gran triunfo la incorporación de 1.700.000 kilómetros cuadrados, y en realidad las Naciones Unidas, una comisión técnica que ni siquiera es de las Naciones Unidas, recomendó la aprobación solamente de 350.000, y los demás kilómetros, que son 1.400.000, no los trató directamente por entender que están en disputa con el Reino Unido. Entonces, en síntesis, la Argentina hoy, ocupado o en disputa con el Reino Unido, tiene más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, si nosotros pensamos, voy a citar algunos casos, ¿no? Que la Argentina estuvo prácticamente en una situación bélica o prebélica, como fue el caso de la discusión de las islas Pinto, Nueva y Lennox en el canal de Beagle en 1977. Esas islas tienen solamente 397 kilómetros cuadrados. Claro. Por supuesto que son importantes porque fue la aceptación de la introducción de Chile al Atlántico. ¿No? Y un paso estratégico en el canal de Beagle. Luego, recordemos que San Martín libertó Chile en 1818 y Perú en 1821, y esos territorios alcanzan a 2 millones de kilómetros cuadrados, a los que tenemos que agregarle la parte del mar, ¿no? Sí. Es decir, el 50% o menos de lo que tiene hoy ocupado o en disputa el Reino Unido. Y pongo otro ejemplo, tuvimos casi en situación bélica con Uruguay y Brasil en el año 1907, a raíz de que estaba en discusión con Uruguay el mar territorial, que es un territorio menor. Y por supuesto presentamos una situación bélica y recuperamos Malvinas en 1982, como digo, por 11.410 kilómetros cuadrados. Entonces esto demuestra, y otras razones que puedo darlas también, ¿no? Sí. Esto demuestra que tenemos el territorio marítimo absolutamente ocupado. ¿Y por qué la pasividad? Porque en realidad en la época de Solanas, de Pino Solanas, en la Cámara de Diputados, se habían tomado algunas decisiones para, en fin, que podrían significar un costo para el Reino Unido. Hoy uno no observa que el Reino Unido tenga costo alguno por mantener una posesión ilegal sobre un territorio ajeno. ¿Por qué la Argentina no le hace pagar costos por esta posesión colonial? Bueno, si yo no tengo suficientes elementos de prueba para poder hacer algunas afirmaciones, tal vez debería ser, pero básicamente la Argentina, por las razones que fuesen, y ahí dejo librado a la imaginación de la escucha, por las razones que fuese, ha limitado sus acciones prácticamente a tres cuestiones que se repiten hasta el día de hoy. Hasta ayer, digamos, el secretario de Malvinas está repitiendo eso, de que la cuestión de Malvinas pasa, por un lado, primero, por la negociación, la pretensión de negociación, que dicho sea de paso ya tiene más de 50 años, desde el año
1965, donde las Naciones Unidas dictaron la resolución 2065 a la fecha, la Argentina ha pretendido que los británicos se sienten a dialogar, cosa que no lo han hecho. Y no lo van a hacer. No, si no tienen costo, ¿para qué lo van a hacer? Exactamente. El segundo tema es el planteo de la cooperación unilateral que ha llevado la Argentina. La Argentina acaba de referenciar justamente el secretario de Malvinas de que no iban a intercambiar o negociar con Gran Bretaña en tanto no se resuelva la cuestión de Malvinas, y eso no es cierto, porque sabemos perfectamente que la Argentina tiene vigente la ley de promoción y protección de las inversiones británicas en la Argentina, que los británicos están atrás de casi todos los recursos importantes estratégicos de la nación. Ahora están iniciando vínculos respecto al litio. Entonces esa cuestión de hacer un planteo de que no van a llevar adelante acuerdos o negocios con Gran Bretaña es absolutamente falso. Y la Argentina ha cooperado, que es el segundo tema, la Argentina ha cooperado en forma unilateral sin ningún tipo de beneficio. Yo no he visto nunca acuerdos de cualquier tipo que no sean de ventaja para ambas partes. Aquí la realidad que a partir de los acuerdos de Madrid, el pacto del Forador y Duncan, etcétera, la Argentina ha venido cediendo permanentemente territorio, recursos. No nos olvidemos que en Malvinas se están llevando 250.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos. Y ahí tu pregunta, ¿por qué la Argentina no hace ninguna acción? Claro. Porque dicho sea de paso, los funcionarios, el secretario de Malvinas, el subsecretario de Pesca, el secretario de Agricultura y Ganadería de Pesca, entiendo que pueden estar en curso inclusive en el delito de incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, porque a no ser que se entienda que Malvinas no es territorio argentino, que algunos de estos funcionarios piensen eso, no le han aplicado la legislación vigente que establece sanciones a quien pesca sin habilitación nacional. En el año 2020 se dictó una nueva ley para ampliar las sanciones. Lo cierto es que desde 1998 que se sancionó la primera ley de pesca, mejor dicho, no la primera ley de pesca, sino una suerte de síntesis en el gobierno de Menem, la ley 24.922. A partir de ahí ya se establecía una serie de requisitos, por lo tanto todo buque que pesque en Malvinas, que es territorio nacional, debe ser sancionado. Claro. Esos buques están sacando materias primas sin derechos aduaneros de ningún tipo, es decir, están efectuando contrabando. Y ahí no he visto actuar ni a la FIP ni a la Dirección Nacional de Aduanas. Sí, claro. En fin, no hay control del tránsito tampoco de las mercaderías. Los buques que transitan, muchos de ellos con destino a Uruguay, que dicho sea de paso, esta es otra cuestión también importante a tener en cuenta, que mientras los británicos, isleños, tratan con nuestros vecinos, los uruguayos, brasileños y chilenos, la Argentina sigue sin tener un debido acuerdo con Uruguay para evitar que la pesca ilegal haga toda su logística en los puertos uruguayos. Entonces, hay un sinnúmero de razones. Ahora se promovió y se dio media sanción en el Senado a un proyecto de ley que refiere a un área marina protegida, agujero azul. Y ese proyecto es un proyecto que se inicia en el año 2014, coordinado por una fundación norteamericana que tiene en propiedad 2 islas en Malvinas y que dice que colabora con el gobierno ilegal británico en Malvinas. Ese proyecto de
de establecer esa reserva que es absolutamente inconducente, económicamente inconveniente, biológicamente no reporta absolutamente nada para Argentina, va a ser parte de lo que ya en el año 2017 los británicos anunciaron que iban a establecer zonas de protección alrededor de los archipiélagos que forman parte de la Comunidad Británica de las Naciones. Y entonces, hoy por hoy, Malvinas tiene, por el acuerdo firmado en 1992, un área de protección al este de Malvinas, el acuerdo que firmó Cavallo, tiene 1.000.000 de kilómetros cuadrados alrededor de las Georgias y Sandwiches del Sur, es decir, tiene toda una zona de lo que ellos llaman el Cinturón Azul, los británicos. El gobierno nacional en el año 2019 estableció unos 100.000 kilómetros cuadrados al oeste de Malvinas y licitó la explotación hidrocarburífera y adjudicó a varias empresas británicas o con vínculos con Malvinas, a pesar precisamente de la ley que promovió el fallecido Pino Solanas, la ley 26.654, que hacía incompatible toda autorización, habilitación de empresas que tuvieran algún vínculo con Malvinas. Sí. Entonces, por un lado, no se ejerce ninguna ¿Qué es lo, ninguna acción. Perdóname que interrumpa, ¿qué es lo que hace que nuestra dirigencia política, que está planteando pavadas todo el tiempo, si un miembro más o menos en el Consejo de la Magistratura, pase por alto estas cuestiones que son absolutamente estratégicas? ¿Qué viven en la luna de Valencia? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo, bien sabés, Mario, que hace años, muchos años, que escribo sobre estos temas, y bueno, el año pasado inclusive les hice llegar a los diputados de las comisiones del Senado y de diputados, a los senadores y diputados de las comisiones pertinentes, relaciones exteriores, pesca, recursos naturales. Todo eso significa un gran costo, no es gratuito, uno no tiene fondos del Estado para la distribución, entrega, publicación, etcétera. Ninguno de los diputados ni senadores ni siquiera levantó el teléfono para agradecer la información. Esta es la realidad. No se puede creer. Cuestión que no estoy esperando, pero de todas maneras sería bastante razonable que algunos interese y observe cosas graves, como he mencionado en más de un artículo. En este último artículo que vos mencionás, yo creo que hay cuestiones gravísimas. No, es un artículo extraordinario que lamentablemente la extensión de la radio no nos permite poder desarrollarlo integralmente. La verdad que es una contribución a la defensa de los intereses de la patria muy, muy importante, y da la sensación de que justamente el tema de la soberanía es como que no estuviera presente en nuestro sistema político. Directamente hay un sector que está vinculado a un pensamiento colonial directamente. Y el otro sector, que supuestamente es el que debería estar mucho más vinculado a la defensa de los intereses de la patria, y bueno, lo menos que uno puede decir es que hay pusilanimidad de parte de ellos y no toman este tema con la debida energía. Yo creo que si el pueblo se entera, digamos, masivamente de esto, evidentemente exigiría de sus representantes otro comportamiento. Te voy a preguntar por que vos ya lo mencionaste, que son los acuerdos de Madrid. ¿Por qué no se termina con esos acuerdos de Madrid de una vez por todas? ¿Cómo se puede hacer para que la gente diga, bueno, rompamos con esta cadena colonial, por llamarlo de alguna manera? Claro, bueno, los acuerdos de Madrid son verdaderamente nefastos para la Argentina. Fueron nefastos y siguen siendo nefastos. Yo he sentido opiniones vinculadas con la Cancillería que refieren de que no están siendo aplicados
Pero en los hechos, los acuerdos de Madrid se centraban básicamente en una limitación de las posibilidades de las Fuerzas Armadas. De hecho, todavía la Argentina sufre embargos respecto a la posibilidad de comprar o no armamento, ¿no? Uh-huh. Además de eso, dio el inicio precisamente a la posición británica de otorgar licencias pesqueras y con ello extraer recursos argentinos que son infinitamente importantes. Por eso es que tal vez algunas cosas podamos no entenderlas, pero sí podemos entender que yo he puesto, por ejemplo, en este artículo, que con 5 millones y pico de jóvenes menores de 14 años que no llegan a satisfacer las necesidades básicas, es inadmisible que la Argentina siga desperdiciando este recurso que le podría dar de comer a 3 millones de niños por día, todos los días, durante todo el año. Entonces, hay cuestiones que ya caen en una indignidad, ¿no? Así es. Por ahí hay algunas cuestiones relativas a la soberanía, que por ahí en alguna población que está tan preocupada por cuestiones también básicas, puede que no entiendan, pero que no entendamos que hay 5 millones y pico de menores de 14 años que no tienen las necesidades básicas satisfechas y que tengamos proteína que se tira al mar todos los años, tanto de la flota nacional como de la flota extranjera, eso es una cuestión vergonzante. Yo se lo he planteado en su momento al secretario de Malvinas, parece no haber entendido. Eso y otras cuestiones, ¿no? Cuando hablamos... Sí. No, que además es una persona conocida tuya. Sí, conocida como puedo conocer a cualquier funcionario. Yo he dejado me convocó un par de veces y yo he dejado de asistir ya a las convocatorias porque honestamente no pierdo mi tiempo con personas que no entienden o que tienen una mirada sesgada de la situación. Si se cree, después de 60 años, de seguir con el mismo mensaje, que yo entiendo que haya que seguir consiguiendo apoyos teóricos, dicho sea de paso, que sería la tercera acción que ha llevado la Cancillería, apoyos teóricos, porque declamativos respecto a que la Argentina y el Reino Unido se sienten a dialogar, pero en los hechos, los vuelos de LATAM a Chile, por ejemplo, le prestan una fenomenal logística a las islas y los puertos uruguayos les prestan una fenomenal logística a las islas y los aeropuertos de Brasil donde hacen escala las Fuerzas Aéreas Británicas también le prestan una fenomenal logística. Entonces, una cosa son los fueros internacionales, todos somos amigos, todos vamos a apoyar, y otra cosa es la cuestión práctica, real. Uh-huh. Malvinas está existiendo, y esto lo dijo en su momento el que entonces era director ilegal de pesca en Malvinas, gracias a la pesca, que no se ha hecho ninguna acción determinada. Es decir, nosotros en la práctica, la Cancillería Argentina, está dependiendo de la voluntad de terceros para concretar el objetivo de recuperación de Malvinas. Uh-huh. No está efectuando acciones directas, ninguna acción directa, no estamos hablando de ninguna acción bélica, que estamos incapacitados, ¿no? Estamos hablando de acciones estratégicas que den cumplimiento a la disposición transitoria de la Constitución Nacional, uh-huh, que refiere a la recuperación de las islas. Ahora, uno ve, perdóname que te haya interrumpido y ya me va quedando poquitos minutos, pero uno ve, lógicamente, que todos somos pacifistas, todos querríamos que el derecho se imponga, que las cosas se resolvieran como corresponde. Sin embargo, uno ve que el mundo sigue resolviendo cuestiones de manera violenta o sobre la base del ejercicio de la violencia, unos países con más paciencia, otros con menos, pero da la impresión de que
hay un elemento disuasivo en la capacidad de ejercer violencia. ¿Vos creés que si Argentina, además de lo que pueden ser una política activa en el plano económico-financiero respecto a los intereses británicos, si no fortalece sus Fuerzas Armadas, si no fortalece su Marina, puede recuperar este territorio? Porque da la impresión de que si no existe una relación desfavorable para el imperio nunca cede. No, exactamente. La Argentina necesita semejante territorio marítimo que dispone, necesita de unas Fuerzas Armadas navales con mayor capacidad. Más allá de la voluntad que pueda tener la Armada con algunas herramientas que dispone, la realidad es que no dispone de las herramientas necesarias navales para hacer frente a una acción disuasiva en el mar territorial argentino. En este momento la Armada no tiene submarinos. Sus recursos de control son reducidos y todos sabemos los problemas presupuestarios que hay. Entonces, y por otro lado vemos que el resto de los países están haciendo su propia estrategia, sobre todo las grandes naciones. En este momento el canal de Panamá ya no da abasto para los grandes buques de transporte, y eso hace que el transporte de los grandes buques se empiece a realizar por el estrecho de Magallanes. Y vemos que China está interesada en hacer inversiones en Tierra del Fuego, y esto no es casual. Claro. Es evidente que el conflicto Estados Unidos-China y el control de Panamá va a hacer que China tenga interés, ya tiene interés, pero mayor interés precisamente en todo lo que sea el área extrema argentina, ¿no? Del paso del Atlántico al Pacífico y del Índico. De la misma manera que es la razón de existencia, no los 3.000 habitantes implantados británicos, la razón de existencia del Reino Unido en Malvinas es el control del Índico, el Atlántico Sur-Sur y el paso al Pacífico más la proyección a la Antártida. Claro. Igual planteo tiene China, igual interés tiene Estados Unidos. Entonces, la Argentina con los escasos recursos que tiene mucho para ser igual. No digo que estamos en la misma situación de esa grande potencia. Pero es nuestro territorio y es nuestra cercanía. Bueno, cerrá como gustes, porque desde luego que ha quedado mucho por hablar y ya no me queda tiempo, pero cerrá como pienses mejor, César. No, más que todo, aquí lo importante, un poco el inicio de tu primeras palabras, es la falta de difusión de estos temas, ¿no? Porque lo importante es que los argentinos empiecen a tomar conciencia de que somos un estado marítimo, no es declamativo esto. Claro. Y que ese territorio es un territorio que hoy tiene una potencialidad de la misma magnitud que el territorio continental. Entonces, es muy importante la tarea continuada y sostenida y permanente que ha llevado en todos estos temas, en las cuestiones de defensa nacional, y sin nacionalismo ridículo, ¿no? Entendiendo que estamos, casi es una necesidad de sobrevivencia. Lo que pasa es que esto contrasta con mensajes de pura política inconducente partidaria. Esta es la realidad, que es lo que uno está viviendo en el país. Así es. Que nada puedo agregar a la importancia de difundir todo ese tema. Bien, César Lerena, fuerte abrazo y felicitaciones por estos trabajos. Gracias, muy amable como siempre, Mario. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, hemos hablado con César Augusto Lerena,